ocupar de una mirada desde la iglesia. Bien. Y para eso está Marcelo ya listo nuevamente con nosotros. Marce, adelante. Gracias, Gonzalo, y estamos aquí en la Parroquia Espíritu Santo. Le agradecemos siempre la deferencia habitual, la cordialidad habitual al padre Raúl Frega. Bueno, padre, ¿cómo vio esta asunción? ¿Cómo lo ha tomado? ¿Lo ha analizado? ¿Lo ha visto? Sí, por supuesto, sobre todo la parte central del discurso del nuevo presidente. He tratado de meditarlo y pensarlo. Primeramente, creo que coincido en lo que él hizo hincapié al inicio y al cierre, que es el aspecto democrático, incluso citando 2 veces a Raúl Alfonsín. Y creo que no podemos obviarlo. Estamos en un cambio democrático, en un contexto convulsionado en América Latina, que eso hay que celebrarlo, porque más allá de las diferencias partidarias y demás, que nosotros podamos elegir un presidente, que un presidente termine su mandato, que asuma otro, con diversidad de pensamiento, eso consolida inevitablemente la democracia, aunque hay aspectos obviamente, como también el mismo presidente lo señalaba, que tenemos que seguir profundizando. Pero creo que el discurso fue muy interesante, programático, de gestión y equilibrado. Y desde mi postura y lectura que por ahí uno hace desde el pensamiento de la Iglesia, me llamó la atención varios términos y conceptos que vienen del pensamiento social del Papa, no solo el hincapié en el llamado a la unidad, también en el inicio del discurso, sino conceptos bien específicos: cultura del descarce, casa común, cultura del trabajo. Y obviamente la cita explícita de Laudato Si, no solo en la expresión del nombre y de la cita misma del Papa, sino después la conceptualización a partir de esa cita de que los más perjudicados en los cambios climáticos son los más pobres. Así que vi un pensamiento social de Francisco iluminando de alguna manera algunas partes del discurso y otras cuestiones que la Iglesia viene insistiendo hace tiempo, por ejemplo con el tema de las políticas de Estado. Esta creación del Consejo Económico y Social que de alguna manera lleve adelante las propuestas para que las políticas de Estado se proyecten más allá de los cambios de gestión, es una intencionalidad que la Iglesia ha expresado ya en el documento del Bicentenario. Así que bueno, eso sí creo que son las primeras lecturas e impresiones. Gonzalo, compañeros, tiene la posibilidad de dialogar con el padre Frega. Bueno, padre, ¿cómo le va? Buen día, Gonzalo lo saluda. Buen día, Gonzalo, y buen día para todos ahí en la mesa. Bueno, muchas gracias por atendernos. Evidentemente hubo un trasfondo del Papa Francisco en el discurso, usted lo señalaba recién, fue muy notorio, ¿no? En muchos tramos, en muchos pasajes del discurso. Sí, como decía recién, el tema de la insistencia también en la lucha contra el hambre, esto de privilegiar a los últimos para después llegar a todos. Esos conceptos que recién mencionabas, que a nosotros los hombres de la Iglesia nos sorprendía porque son términos bien claves del pensamiento de Francisco. Y después otras coincidencias. Creo que eso habla de que, bueno, todos podemos contribuir, la Iglesia con su pensamiento, que tiene mucho tiempo, y su doctrina social, contribuye a todos los gobiernos, después cada uno lo toma. Creo que ahí tenemos que seguir siendo parte de la sociedad. Digo, yo me pongo como ciudadano y también como actor social desde mi institución que represento en distintos ámbitos, y somos parte de esta sociedad y somos parte de esa convocatoria que también el presidente ha hecho, de que todos tenemos que construir la patria. Creo eso que es muy importante porque cambia una matriz muy propia de los argentinos, que es creer que una sola persona, en este caso los presidentes, pueden resolverlo todo, y nadie puede resolver en esta sociedad todo. Obviamente que tiene una grave responsabilidad como presidente y ha sido distintos miembros de un gobierno, pero los problemas los solucionamos con todos, y por eso me parece muy importante la convocatoria a la unidad. Bien, la Iglesia viene teniendo un protagonismo, de hecho el domingo fue protagonista de juntar o responsable, si se quiere, en Luján a los dos, ¿no? A Mauricio Macri y a Alberto Fernández. Se está posicionando, el contexto la obliga a la Iglesia, el contexto social, digo. El presidente ayer decía, bueno, hay una fragilidad económica y una traducción de esa fragilidad económica en lo social que es muy acuciante. ¿Esto obliga a la Iglesia a posicionarse en el centro de la escena? Creo que es un aporte que es interesante, somos parte, insisto, de la construcción social, la Iglesia tiene su experiencia en estos temas, recordemos en la crisis del 2000 lo que fue la mesa del diálogo, y bueno, todo el pensamiento social de la Iglesia, que no es menor. Tampoco es menor también que la figura de quien conduce hoy la Iglesia sea argentino. Creo que tenemos que ponerla en ese contexto. La Iglesia siempre está ofreciendo su posibilidad de diálogo. Lo ha hecho con todos los gobiernos, con algunos habrá tenido más afinidad en algunos temas,
Digo, la Iglesia no tiene un partido político que exprese su pensamiento, pero evidentemente en algunas políticas con unos o con otros hay una mayor cercanía y que habla de esta independencia y de colaboración. La Iglesia ha asumido después del Concilio Vaticano II esta intencionalidad con cualquier gobierno. Hay una colaboración y una autonomía, y creo que en esto también se expresa. La Iglesia invita, colabora con su pensamiento, colabora con también todas las acciones sociales que tenemos, Cáritas, las cuestiones educativas, todos los ambientes sociales que manejamos, pero sabiendo que bueno, después las decisiones las toman los gobiernos independientes. Padre, buen día, Javier lo saluda. En dos Buen líneas día, para Javier. que nos pueda explicar o recordar o conocer el que no lo sabe, ¿qué es un poco esto de la encíclica Laudato Si? Que lo decía recién usted y bueno, fue lo que mencionó Alberto ayer en el discurso. Es una encíclica programática de Francisco con el tema del cambio climático, la ecología, pero invitando a una ecología social. Es una encíclica que ha sido muy alabada fuera de la Iglesia y poco estudiada tal vez en los ámbitos eclesiales. Tuvo una gran repercusión previa a la cumbre de París y en él el Papa presenta el pensamiento y un análisis de la situación y de la crisis que hoy vivimos, no en una ecología verde, en el que solo se quede en el cuidado de algunas cuestiones, sino en la transformación social necesaria para escuchar el grito de la tierra, dice el Papa, y el grito de los más pobres. Y pide acciones y políticas bien concretas. Uno de los capítulos precisamente es toda la transformación política, otra es toda la transformación educativa y social que esto tiene aparejado. Es una encíclica que ha iluminado a grandes líderes mundiales. Llamativamente cuando salió fue uno de los libros más leídos en Francia, que estamos en un contexto de un país netamente laicista, pero sin embargo por el peso que tiene el pensamiento del Papa expresado allí, bueno, ha inspirado a muchas acciones. En nuestro país también ha llegado a ser estudiada, se sigue trabajando y ahora se reimpulsará con un encuentro en Asís 2020 que plantea la economía de Francisco a partir del Laudato Si. Por eso es un documento programático para el mundo actual y donde el Papa se valió de más de 200 expertos para hacerla. Una encíclica que yo he estudiado particularmente, por eso la conozco en profundidad. Padre Frega, Fernanda lo saluda. Brevemente quería preguntarle qué esperan del tratamiento del aborto en este nuevo Congreso. Creo que el contexto que halló Dios Alberto al no mencionarlo y quedarse en las prioridades urgentes que tiene la Argentina y el llamado a la unidad es muy importante. Y creo que el debate va a continuar evidentemente, pero venimos ya de un debate parlamentario del año pasado y creo que hay otros temas urgentes. Y hay un contexto que él lo puso muy claramente en el movimiento feminista. Hoy tenemos que pensar que la mayoría de las muertes son por la violencia. Él hizo hincapié ayer en eso. Y creo que todos tenemos que mirar primeramente ese contexto en los derechos de las mujeres. Obviamente que el aborto será siempre para nosotros un tema de discusión y de defensa y que hay un límite ahí. Pero bueno, el Estado hará también sus consultas y sus procesos. El año pasado se vivió un proceso democrático. Si el presidente considera, se hará nuevamente un proceso de consulta y veré si el diputado y los senadores están de acuerdo o no con la iniciativa. Pero creo que tenemos que ampliar hoy los temas urgentes que son el hambre, las cuestiones económicas. Y en el tema de las mujeres me pareció muy apropiado que él pusiera hincapié en la violencia. Hoy cuántas mujeres mueren casi diariamente, no sé, las encuestas creo que dicen de 2 mujeres, una mujer cada 2 días o menos, y eso es acuciante. Y creo que también en la lucha de las mujeres tal vez es el tema principal. Ayer leí en el portal de Puntal, no pude ver las declaraciones específicas del ministro, y me parece, del ministro de Salud, que decía, trabajemos activamente para prevenir los embarazos no deseados. Y cual me pareció también un enfoque interesante. El aborto ya es una solución que nadie quiere. Y por eso tenemos que trabajar para, en todo caso, evitar que una mujer llegue a esa instancia de querer abortar. Por eso, a veces la Iglesia hace hincapié en ese tipo de políticas, no poner el aborto como el centro, sobre todo a través de su legalización, si bien en otros contextos sociales que tenemos que trabajar y podemos hacerlo en conjunto para prevenir que una mujer llegue a esa decisión. El tema de la exclusión social, el acceso a la educación sexual, el acceso a también las condiciones dignas de vida y un montón de contextos que las mujeres viven y sufren y que después son las que empujan a la decisión de un aborto. Bien. Padre Frega, como siempre, le agradecemos mucho estos minutos. No, gracias a ustedes y bueno, esperemos que todos juntos trabajemos por una Argentina mejor
y que terminemos definitivamente las grietas, como lo decía la Iglesia el domingo, como insistía ayer el presidente, y creo que también nos queremos quedar con los gestos. Algunos han hecho hincapié en este gesto, saludo o no saludo de Cristina a Macri. Yo prefiero quedarme con el gesto del presidente electo llevando a la silla de Gabriela Michetti. Me parece que ese gesto es más valioso rescatar que otros que manifiestan sí las divisiones que tenemos, pero que no nos ayudan. Bien. Gracias, padre, de nuevo. Y gracias, Marce. No, gracias a ustedes. Gracias, Gonzalo. Hasta el próximo contacto. Hasta la próxima. Bueno,